Buenas noches a todos nuestros seguidores en nuestros canales de Facebook e Instagram del Espectador. Somos de Un Espectador Más y hoy hablaremos sobre la última película Spider-Man Lejos de Casa. Vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo de esta película y qué significa para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Hoy nos acompañan a mi derecha Juan Camilo Hernández de Novela Gráfica y Diego Alejandro Sierra de Un Espectador Más. Hola Juan, ¿cómo vas? Muy bien, buenas noches, seguidores de El Espectador en Facebook y en Instagram. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Tenemos una película para comentar por delante y mucho, bastante que comentar. Es una película que hemos esperado, pues al menos yo he esperado bastante tiempo porque le han metido una expectativa increíble, sobre todo con eso de que va a cerrar la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos? Así es, y arranquemos con la pregunta general que todos se hacen. ¿Es buena Spider-Man? ¿Vale la pena irla a ver al cine? ¿Qué dicen? Pues es buena teniendo en cuenta, digamos, lo que significa la creación. Para hablar de esta película, primero que todo hablaremos del villano, porque es en quien se centra la película. En este caso es Mysterio, uno de los enemigos más iconográficos que ha tenido Spider-Man en el cómic, que su primera publicación fue en junio de 1964, si no estoy mal, y es un tipo que se llamaba Quentin Beck, que era un actor especialista en efectos especiales y que al verse frustrado pues decide volverse un villano. Nunca tenemos claro las razones que lo llevaron a convertirse en un villano y por en algún tiempo fue uno de los villanos más icónicos de Spider-Man durante esa época, tanto así que hizo parte de los 6 Siniestros. Sí. Y bueno, doy este contexto porque creo que uno de los factores que más me gustó de la película es cómo ese villano que creado en 1964 se veía un poco irreal, todos los efectos que podía lograr para la época, como en esta época, en el año 2019, de una manera brillante, el director y los guionistas, el director es John Watts, logran de una manera brillante concebir lo que realmente es el villano. Y lo que es aún más importante es que no es un solo personaje el que hace todo el montaje, sino tiene detrás un equipo de especialistas. Eso sí, perdonen todos aquellos que no han visto la película, de aquí en adelante se nos van a zafar unos cuantos spoilers y creo que lancé el primero. Con el inicio del misterio y el antagonista ya quedó el aviso de spoilers. Para aquellos que no nos han visto, estaría bueno esta primera parte hablar un poco de esto, de si vale la pena, no sé Juan, ¿qué tienes que decir? Si vale la pena esa persona que no la ha visto, esa persona que seguirá de Marvel y sobre todo Spider-Man, que es súper icónico. Claro, pues en esta transmisión van a estar muy atentos de mi opinión. Realmente a mí me encantó la película, pienso que es muy buena. No tanto como la han inflado la prensa, porque la prensa ha dicho bastante de que no, que la mejor película de Spider-Man, que no, que la mejor película de Marvel, que eso supera Avengers Infinity War, Avengers Endgame. No tanto así, pero sí me parece muy buena. Me parece que está dentro del top 10, podría estar dentro de mi top 3 de Spider-Man, por ejemplo. Pienso que deben correr a verla en subtitulado, por favor. La recomiendo más en subtitulado. ¿Por qué la recomiendo ver? Porque es muy entretenida, es muy interesante, es muy emocionante y es muy importante tanto para Spider-Man como para Marvel, porque no solamente estamos desarrollando el protagonista que es Peter Parker, sino también tomamos puntos interesantes como es cómo regresó el 50% de la humanidad después de que los Avengers deshicieron lo que hizo Thanos en Endgame. Que eso es lo que hace la última película de la fase 3. Porque recordemos que cuando se acabó Endgame, todos creían y se anunció y en los sitios especializados, y inclusive Fake en algún momento dijo que era la última película de esa fase. Y aquí nos queda claro que la última fue Spider-Man. Alerta de spoilers otra vez, porque se devuelve más o menos ¿cuántos meses? Es como 5 meses después. 5 meses después de que se acaba la historia en Endgame. Se retoma Spider-Man y nos muestra cómo los personajes que habían desaparecido
por algún tiempo, cuando Thanos desapareció a la mitad de los habitantes del universo, cómo es el día a día de estos personajes en la Tierra y cómo fue el día a día de los personajes, obviamente, en Spider-Man. Sí, no solo eso, sino que hay pues también la vida y pues cómo experimentaron las personas que desaparecieron estos 5 años que no estuvieron sobre la Tierra. Entonces tenemos a Peter Parker junto a MJ, junto a Ned, junto a sus compañeros de clase que se desaparecieron y avanzaron 5 años adelante y pues se encontraron con que si antes estaba un niño pues en primaria, ahora está en el mismo grado de ellos. Pero si uno es más exigente con la película, se va a encontrar que ahí hay una serie de fallos, ¿no? Porque pues todo, pues sería bueno que parte de algún elenco pues está este personaje oriental que no recuerdo cómo se llama, que es el único que creció, que era el menor del grupo, pero yo creo que le ayudaría a la trama y la haría mucho más activa que uno de esos personajes que no haya desaparecido fuera del círculo cercano a Spider-Man. Sería algo mucho más divertido. Bueno, yo tengo que ir un poco en contra de lo que es Spider-Man y lo que es el universo de Marvel. ¿A qué me refiero con esto? De que, bueno, en la película se sustenta muy bien como estos residuos que dejó el caos de Thanos, cómo se comienza a solucionar, en este caso los 5 años que pasaron. Eso yo creo que a nivel narrativo está muy bien como dado, pero a nivel de Spider-Man comienza a quedarse un poco de lado. ¿Por qué lo digo? No sé si ustedes piensen lo mismo que yo, pero todo lo que va a pasar de aquí, toda la historia de Spider-Man, es más una historia de Marvel que de Spider-Man. ¿A qué me refiero? De que todo es producto o de Tony Stark o de lo que pasó con Thanos, ¿sí? No hay como... porque, digamos, las problemáticas que genera Tom Holland interpretando a Spider-Man o a Peter Parker en este caso, Peter Parker tiene un montón de problemas, ¿sí? Y aquí es como... Peter, tú tienes que ser el segundo Iron Man, entonces vos encárgate de eso. Y se siente un poco inconsistente de este Nick Fury, que después de que ve que el que más sufrió aquí fue Spider-Man, al perdido a su mentor, a su ídolo, que fue Tony Stark, tras del hecho le dice, no, ven acá que tú tienes que trabajar para nosotros. Tanto así que Spider-Man, tanto en los trailers lo anuncian y dicen, oiga, ¿y dónde está Thor? ¿Y dónde está Doctor Strange? ¿Y dónde está todo el mundo? Entonces se siente un poco inconsistente y se siente como una cuestión de conveniente a la trama, de que venga Spider-Man, lo agarramos. Pero yo creo que eso que vos dices que conveniente a la trama, para mí termina siendo inconveniente en la trama. A mí lo que me preocupa de esta película y hacia donde Marvel está llevando el perfil del Spider-Man cinematográfico, desdibuja bastante a lo que es el Hombre Araña y a lo que es Peter Parker. No sé qué tanto en los cómics haya una versión de Spider-Man que se acerque tanto a este manejo de la tecnología, porque efectivamente dibujan un Spider-Man que va a ser supuestamente el Tony Stark, puede dar una vuelta, pero deja de ser la esencia de Peter Parker, porque lo bonito de Spider-Man es que es el más humano de todos los héroes y el que tiene más conflictos cotidianos. Y si ya le montamos toda la industria de Stark, toda la tecnología de Stark, un secuaz como Happy, que es un personaje que me encanta, el que interpreta a Favreau, ya, ¿dónde queda la esencia de nuestro personaje? Bueno, yo acabo de meter la cucharada porque no hay una versión de Spider-Man. O sea, eso es una concepción y una premisa como común que tienen las personas acerca de lo que es el Hombre Araña, lo que es Peter Parker. Y realmente no hay una identidad como que coja todas las interpretaciones que hemos visto en el cine, sino que hay varias. En los cómics podemos encontrar una versión que se apega más a la interpretación que vimos de Tobey Maguire con las películas que dirigió Sam Raimi. También tenemos un Spider-Man que es mucho más apegado al que vimos de Andrew Garfield con The Amazing Spider-Man, y sí hay un Spider-Man que se apega mucho más a este Tom Holland, que es mucho más adolescente, que está en secundaria, que utiliza bastante bien la tecnología. Claro, pero... Recordemos que en la primera película lo vimos construir sus gadgets, sus web shooters, bueno, no sé cómo se dice en español, su lanzamiento de telaraña. Entonces,
pues hablando un poco de lo que acaban de decir, por un lado me parece que sí manejan bastante bien la trama de Marvel. O sea, recordemos que Sí, está bien manejada. si hay un contrato de Sony y Marvel, pues es porque tenemos que empezar a combinar, pues indudablemente, lo que vamos a ver en el cine. El entorno sí puede ser muy Marvel, porque pues explicamos lo que pasa con Thanos, lo que pasa con el vacío de poder que dejó Iron Man, pero aún así Spider-Man sabe desligarse de todo eso y sabe decir: hey, yo todavía quiero vivir mi vida de 17 años, yo todavía quiero vivir mi vida de secundaria, quiero perseguir a la vieja que me gusta, yo quiero perseguir, pues, mi grupo social de amigos. Claro, tú tienes razón. Eso tácitamente está claro en la película. A lo que yo me refiero es a lo que se dibuja y se proyecta y cómo se le da un giro a ese personaje al que tú te refieres y que pues a los seguidores de Spider-Man nos gusta. Quiero invitar a todas las personas que nos estén viendo que nos manden sus opiniones para leerlas aquí en vivo y que ustedes también hagan parte de esta charla. Por ejemplo, tengo a Daniel Peñaranda Bravo, le mando un abrazo, que él dice que siente la relación de Endgame. Mary Jane. MJ. Pues MJ, perdón. Es Michelle. Sí, exacto. La Michelle. Muy forzada. Y creo que esta vez una cosa que le abono es que nos dejan claro para aquellos que nos incomodamos que esa era de pronto Mary Jane, que a muchos como que nos entró como forzada la elección del casting para este personaje aquí, y después ellos van rectificando que no es Mary Jane, sino que es su propia versión de Michelle, de MJ. Es Michelle Collins. Claro, yo la verdad, pues hemos tenido también los fans una cuestión, como un problema de gusto o gustoso en cuestión de la inclusión de género, ¿sí? A mí la verdad no me importa si es negrita, si es china, si es pelinegra, si no es pelirroja, si es Gwen Stacy, versión morenita, lo que sea. Pero yo siento que esta MJ, bueno, sí puede que esa sea su personalidad, pero una de las cosas que realmente falla en esta película, y es, digamos, yo lo considero como un error, es que no se muestra por qué a Peter Parker le gusta esta Mary Jane. Simplemente es porque es rara o porque... yo siento que es como, no, es porque a Peter Parker le gustan las niñas raritas, pero no hay como una motivación, no hay como esa cercanía que tuvieron las otras películas, las otras sagas, que digamos se formularon muy bien con Gwen Stacy, ese amor que ya tenía con Andrew Garfield. Pero ¿sabes una cosa? Ahí, echándole cabeza, me gusta, porque si nos situamos en la edad de este Peter Parker, es un Peter Parker que anda más con el amigo. La primera parte lo que vimos fue que le gustaba armar legos, que no socializaba tanto con las niñas, y pues eso pasa uno cuando es joven, uno se enamora de la peladita que menos cree la última porque hubo un punto de algo que le llamó la atención, y esto nos lo deja claro en ese encuentro, qué pena con los spoilers, en ese encuentro cuando ella sale y le dice: oye, yo sé quién eres vos. Hay como que se devela todo este chip al que Diego no le encuentra sentido, porque son dos personas totalmente tímidas, que se me hace normal, que no necesitan de un guiño, una mirada, un gesto, pues para llamar la atención. Y lo digo sobre todo por la buena estructura que tiene el personaje interpretado por Tom Holland, que eso se me hace un cabezazo, porque todas las películas es la que siento más cercana al personaje del cómic. Pero no sienten aún así que Zendaya como que no, tampoco lo que me refiero es que, bueno, sí, ya sabemos que están enamorados, sí, pero no hay ese discurso, esa trama, poner la mujer en riesgo, o a Peter Parker en riesgo, que haga como una conexión mucho más de fraterno entre ellos dos. Es como, sí. Porque yo lo siento como porque nos gustamos, porque eres rara, y entonces no sé por qué Zendaya se enamora de Peter simplemente porque se guarda algún secreto. Eso no está bien formulado en la película. Que sea un dato y que sea algo novedoso, que ella sea rarita y que sea así medio introvertida, pues está bien, sí, pero a nivel de la narrativa
no está muy fallado. Hay algún vacío que todavía no se ha formulado bien en la relación de ellos dos. Sí, yo pienso igual que Diego y pienso igual que el comentario que nos llegó. Yo pienso que de verdad acá la película peca con una de sus mayores virtudes, y es que lo bueno de este Spider-Man de John Watts, que ya es Homecoming y Lejos de Casa, es que parte de ciertas premisas que supone que nosotros los seguidores de Spider-Man ya conocemos. Entonces son películas que no muestra la muerte del tío Ben, que no muestra cómo Peter Parker fue picado por la araña sí, radioactiva. cosas que ya están dadas. Cosas que ya hemos visto bastante, ya sea en la versión de Tobey Maguire y en la versión de Andrew Garfield, que de hecho la versión de Andrew Garfield pecó por volver a mostrar todo eso y se volvió repetitivo. Acá yo pienso que John Watts intentó hacer lo mismo, de partir de la premisa de que Peter Parker y MJ son dos personas que tienen que estar juntos indudablemente, porque sí, porque los cómics lo dicen. Claro. No hay realmente como que una base sólida sobre la cual pues repose ese gusto y ese romance. La película inicia de una con Peter Parker diciéndole a Ned que tiene un plan de 9 horas en el avión con MJ, y pues ya es su argumentación necesaria. Pero por ejemplo en Homecoming no hizo eso. Al contrario de MJ, el romance de Peter Parker en Homecoming se llama Liz, y esta Liz sí la supo desarrollar. Claro, ya, eso de es cómo totalmente... la miraba desde lejos, de cómo la atraía. A eso me refería. A eso me refería yo precisamente, que a mí realmente no me hace falta la construcción del romance, y obviamente nos dimos cuenta de Spider-Man Homecoming que fue un acierto no volvernos a contar la historia de la picadura de la araña, pero de cierta manera es como para conectarlo con ese universo que ya tenía. Recordemos que las otras películas fueron producidas en su totalidad por Sony, sí, sin tener nada que ver la producción de Marvel, y eso se me hizo un acierto, y yo creería que sería más como una condición de la misma Marvel para retomarlo de uno a ese Spider-Man que vimos por primera vez en Civil War. Sí, a mí también me parece importante contrastar las dos películas, o sea, alejando un poco las películas que hemos visto en Marvel y hacer el contraste de lo que vimos en Spider-Man Homecoming versus a lo que vemos en Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa. En la primera película vemos un Spider-Man que se muere por ser superhéroe, que se muere por hacer parte de los Avengers, que pues le rompe el celular a Happy diciéndole como ya estoy listo para la siguiente misión, ya estoy listo, y nunca lo llaman, y siempre tiene como esa ansiedad de probarse a sí mismo. Y ya tenemos un Peter Parker al otro lado de la pared, que ya no quiere ser tanto, pues sí quiere ser superhéroe, pero pues quiere tomarse un descanso. No quiere tener como la batuta de Iron Man. Quiere tener un descanso, que no quiere tener la presión de ser Iron Man sobre sus hombros, que quiere relajarse un momento. Entonces hay un contraste bastante bueno en cómo ha evolucionado el personaje desde que no tenía pues tantas responsabilidades, cuando quería ser un gran vengador en Homecoming, versus a un Peter Parker que ya fue al espacio, que ya le pegó a Thanos, que ya salvó a la humanidad y que ya desea tomarse un descanso. ¿Sabes que yo siento que esta película tiene un declive en sus personajes de apoyo? Sobre todo en los amigos, que yo lo siento como más como un relleno al humor, al exceso del humor que siempre ha tenido como Marvel en estas películas, y su gran éxito es el humor, pero siento que ya es un exceso ya, tanto así que puedo decir burlesco, caricaturesco. O sea, ponte a pensar que se está destruyendo media Londres y hacen chistes con los profesores de, oh no, sí, salgamos de aquí. El doblado peor, o sea, el doblado se escucha más peor. Sí. Los chistes, ¿no? Solo la parte de los chistes. Siento que, no sé ustedes qué piensan de los amigos de Spider-Man. Que es lo peor de la película. Para mí esa relación es lo peor de la película, porque nos centra, pues yo soy un poquito más viejito que ustedes dos, de esas series de escuela como Salvado por la Campana, no sé si alguno de los que están bien, donde que es el chiste flojo, el guapo, el bobito, y termina siendo un relleno. Y realmente ese grupo de compañeros, para mí, pierde totalmente la credibilidad que se le ha dado al personaje en este universo de Marvel Comics. O sea, como dijo Diego, no es porque los personajes sean de determinada descendencia, de determinada raza o de determinado prototipo, que sea gordito o flaquito, sino que realmente siento que en estos personajes, incluso en su mejor amigo,
no hay como una conexión, que es la conexión que sí genera el actor que interpreta a Spider-Man. Siento que esa conexión con el público le falta. Es por eso que no le tenemos tanta credibilidad a la relación que sucede con esta MJ, interpretado por Zendaya. A mí me parece que en estas películas es muy necesario intentar identificar cómo se está distribuyendo los focos de atención. Entonces tenemos personajes primarios, tenemos personajes secundarios y ya tenemos personajes muy secundarios que pueden caer hasta un tercer plano. Entonces, personajes principales, ¿quiénes tenemos? Spider-Man, Misterio y para de contar. No, sí, ya. Como que de verdad tienen como un desarrollo individual como que es importante para la película y que tienen como que basar su profundidad personal. Tienen toda la carga argumental. Exacto. Pero terminan siendo unos accesorios innecesarios las tramas que hay alrededor. Sí, a lo que voy con esto es que como que distancian a la trama principal al poner a estos personajes de apoyo que al final del día simplemente los ponen es como por una cuestión de humor, ¿sí? De poner un chiste, de darle como gracia a esto porque acuérdense que es para toda la familia, que hay que reírnos, etcétera, etcétera. Y se desentiende mucho de la trama que está pasando Spider-Man. Y otra de las cosas que a mí me pareció, pues a modo personal, esto es un canal de opinión y siento que otra de las fallas es Nick Fury. Siento que Nick Fury no tiene, o sea, spoiler alert, Nick Fury no es Nick Fury, es un Skrull. Pero más allá de eso, bueno, en la trama, mientras no sabemos que es un Skrull, entendemos que no hay ninguna razón por qué Nick Fury decide incentivar tanto a Spider-Man. Oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que ayudarnos porque eres el único que puede, etcétera, etcétera. Siento que esa es una falla y siento que al mismo tiempo Spider-Man cae redondito, ¿sí? Homecoming, la primera película de esta saga de Spider-Man nos había mostrado, bueno, estas ganas de lo que decías tú, Juanca, de que Spider-Man quería ser parte de los superhéroes. En esta ocasión él no quiere ser y Nick Fury comienza a manipularlo, comienza de por sí, es el títere, ¿sí? Entonces que Nick Fury le dice, bueno, haz esto porque tienes que hacerlo, porque es tu responsabilidad, porque Tony te lo dijo. Entonces todo gira en torno a Tony, porque Tony le dice. Entonces Spider-Man se siente como con el deber de hacerlo. Y entonces después es porque lo dice Misterio. Entonces, pues, si Misterio lo dice, entonces él se deja manipular y como que no hay una decisión propia, cosa que ya había superado en la primera película, que es cuando él le dice a Iron Man, viejo, mire, tome todos sus gadgets, tome todo y yo soy el que soy por cuenta propia. ¿Sí? Y aquí vuelve Spider-Man a caer en lo mismo. Es como cuando Iron Man en las primeras películas era como que era todo farandulero y de repente caía en cuenta de que, oh sí, yo tengo demasiado poder y puedo cambiar al mundo, y en la siguiente película volvía a ser a la farándula y no había ningún progreso del personaje. Entonces siento que esas son unas fallas. Y entrémonos ya directamente a qué tal les pareció Misterio como Jake Gyllenhaal. Uy, pero ahí me cortas un poco lo que quería meter ahí un comentario, y es que la película me parece que funciona bastante bien ahí como para defender un poco este lado de Nick Fury. Iron Man, recordemos que no solamente era un pilar para los Avengers, sino que también era un pilar para la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Claro. Porque si algo nos sabe retratar esta película, que me parece muy genial, es que Iron Man es alabado en todo el mundo. Podemos encontrar murales en Venecia, en Praga, pues internacionalmente. Iron Man. Como murales de Iron Man y de lo que fue. Entonces, pues, ¿a quién recurrió Nick Fury cuando se fue a Iron Man? Más que a su mentor. Porque si Iron Man confía en su mentor, pues realmente tiene que haber como un paso del testigo hacia Spider-Man. Por lo de las gafas. Pero yo siento que yo en eso, a mí me gusta cuando veo películas que me gusta ser más escéptico. Porque siempre he considerado que un director no debe dejar al supuesto de que, ¿me entiendes? Supongamos que, y tú lo has dicho, ¿cómo Nick Fury va a buscar a Spider-Man? Que es un niño que acaba de pasar por un trauma. Ni siquiera conoció. ¿Cómo va a buscar a Spider-Man para
para hacer el reemplazo, o sea, y hay una trama ahí, y que otra vez, alerta de spoiler, nos damos cuenta que no es realmente el Nick Fury, pero no es porque no fuera Nick Fury, estos Skrull fueron por órdenes de Nick Fury, y nos deja, o sea, eso es lo único que me incomoda a mí de la trama, que termina siendo muy forzado como sustentar, elegir a Spider-Man como el reemplazo de Iron Man. Pero o sea, es que seguramente lo estaban desarrollando como canterano. O sea, realmente a mí me gusta también que las películas, claro, que no dejen como tanto a la deriva las respuestas, pero tampoco que la escucharén, pues, o sea, que digan como, mira, que Nick Fury tenga un diálogo que diga, no, es que tú estás acá porque nadie más puede. No, yo no me refiero a eso. No, y totalmente yo no me refiero a eso, sino me refiero, ¿cuál es la...? Es decir, vamos a ahondar un poquito más en el siguiente diálogo, y es lo siguiente. ¿Por qué las películas de DC Comics no han funcionado tanto como Marvel? Y creo que, pues ahí me meto en algo muy hondo. En alguna charla hablábamos que porque no tiene un Kevin Feige, ¿sí? Hay una cabeza que dirija todo, pero en cuanto a la cuestión de historia, en Marvel lo que nos ha diferenciado a DC Comics es que sus historias son muy coherentes. No me refiero a que sean historias lineales y cucharadas, sino que son muy coherentes. Entonces, en esta trama del reemplazo, porque pues estamos hablando de algo hipotético, porque realmente no es que lo sea, pero hay una conexión con Iron Man, pues que se haya elegido. Y lo que rompe totalmente este esquema es que al final de la película, otro spoiler, pues aparece Nick Fury y es el que está detrás de todo. Entonces uno dice, bueno, pero Nick ¿por Fury qué? en el espacio, ¿no? Pero Sí, ¿por claro. qué? O sea, Pero pues entonces, ¿a quién iba a tocar? Pues ¿a quién se podía llamar? Pues yo he hecho como la lista No, rápida. no, no, A mí me deja yo- pensando mucho Doctor Strange. Pero Doctor Strange tiene su responsabilidad con proteger Sí, el mundo pero- metafísico y todo eso. Pero Entonces, igual como que no se él puede fue el que entrar. tenía como toda la aposta de que solo queda uno. Sí. Bueno, pero continuemos. Sí, No sí. nos quedemos en esto. Hagámoslo. Jake Gyllenhaal como Misterio. Cumple las expectativas. Es un superhéroe que prometió o le faltó o qué onda. Pues a mí me parece genial, o sea, lo que es Jake Gyllenhaal, yo vengo esperándolo que se una a Marvel desde que vi Donnie Darko, o sea, hace un montón de tiempo, pues es uno de mis actores favoritos, me parece que es muy talentoso, me parece que hace un papel increíble, realmente de los mejores villanos que he visto, tanto en Spider-Man como en Marvel. Es un villano que es muy humano, es un villano que realmente pues tiene a su disposición pues los efectos visuales como lo es en los cómics. Me parece un gran valor de esta película que llevó directamente un calco exacto al misterio de los cómics, al misterio de las películas. De hecho me parece que hay una escena en específico que las personas que se habrán visto la película me entenderán, que es cuando confunde a Spider-Man y lo llena de clones y lo llena de ilusiones. Sí. Esa puesta en escena me pareció increíble de cómo logra que es engañar- basada en uno de los cómics, ¿no? Es una de las basada en- escenas traídas directamente Ajá. de uno de los cómics. que logra engañar tanto al protagonista como al espectador. Claro. A mí también me gusta mucho esta película porque tiene bastantes puntos de inflexión y tiene bastantes sorpresas en las cuales uno siempre, o bueno, al menos en mi caso, yo me sentí muy Peter Parker, yo me sentí muy Spider-Man porque todo el tiempo me andaban engañando. Entonces decía como no, vamos por acá y luego es una ilusión de misterio y no es misterio, sino que es Nick Fury y no es Nick Fury, sino que es misterio. Entonces como que realmente hay unas sorpresas bastante como llamativas dentro de toda la película hasta Pero, el final. Perdón, voy a hacer un break para leer algunos de los comentarios de quienes nos acompañan desde las redes. Está Vicky Valencia que dice: no estoy de acuerdo con los de gafas, o sea, es contigo y conmigo. Spider-Man es un adolescente y lo quieren ver como un Iron Man. Exacto. Le exigen demasiado al personaje y ustedes mismos están diciendo, Vicky, lo acabas de decir, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que queremos ver a un adolescente como Spider-Man. También, al igual que vos, sentimos que es forzado que se le trate de dar este giro al personaje. Carlos Andrés Sierra: a mí me gustó cómo se muestran las ilusiones de Misterio, que era algo que nos hablaba Juan Camilo, y Muy bueno. lo que yo dije al inicio, que es para mí lo máximo de la película. Incluso llegué a pensar que Quentin Beck iba a ser una clase de hechicero a lo de Doctor Strange. Tenemos que tener en cuenta que Misterio en los cómics desarrolló también un poder de ilusionismo, como supongo que es para darle más realismo
a lo que este personaje significaba en los 70, en los 80, pues cuando no existía la tecnología que tenemos hoy. Y por último, Laura Camila Vargas. Pienso que no alcanza a ser ni 5 de las mejores películas de Marvel. Aunque es buena, no me gustó que Peter Parker fuera como tan bobito al principio de la película. Y en eso tengo algo que acotar. No sé, como les dije, yo soy un poquito escéptico y con el rollo. Muy bien. Y yo no quiero que Hollywood vea a Tom Holland como el héroe que llora. Si se dan cuenta, en la mayoría de las escenas en esta película, Tom Holland tiene el ojo aguado. ¿Sí o no? Es muy emocional. No me parece. Sí, me parece claro. que... Se las voy a describir perfectamente. Listo. Cuando le ponen el traje negro y le dicen que tiene que ir a pelear, le hacen un close-up a los ojos Sí, y verdad. tiene el ojo aguado. Tiene el ojo aguado. ¿No es cierto? Listo. Cuando llega al falso cuartel a hablar con Nick Fury, vuelve y está y tiene el ojo aguado. ¿No es cierto? Al final de la película, pues llora, ¿no es cierto? Cuando está con ¿O con quién? con Happy en el avión, ok. también llora. Obviamente, no estoy siendo un poco exagerado, pero es esto algo que es como un cliché comercial de Hollywood, perdón. Si recordamos a Cameron, se me olvidó el nombre. James Cameron. No, la actriz de Irene, se me fue el nombre, que actuó en La Máscara con Jim Carrey. Cameron Díaz. Cameron Díaz, sí, perdón. Con Cameron Díaz descubrieron en La Máscara, su primer película, la que lanza el estrellato, que esta mujer es muy buena bailando. Y de ahora en adelante, la mayoría de las películas donde aparece Sí, que la ella encasilla. tiene que salir bailando. No se encasilla el personaje, pero sí una riqueza que tenga el actor. El mismo Samuel L. Jackson, desde que aparece en Pulp Fiction con su gran discurso, que es un discurso que usted va a buscar en la Biblia y no existe, esto se lo digo para los que no han caído en cuenta, en cada una de las películas le ponen como una especie de monólogo así dramático, ¿sí? Entonces no quiero que con Tom Holland pase lo mismo, porque como fue engancho de doctor Stark, no me quiero ir, ¡pum! Eso fue el boom. O sea, fue improvisado, ¿no? esa despedida fue más boom que la despedida de Jon Snow en Game of Thrones con Khaleesi. Entonces, siento eso. Yo no estoy diciendo que esté mal, muchachos, ni a ustedes, sino yo quiero poner como ese picantico como para el debate. No quiero decir que tengo la razón, sino que es para que nos pongamos a pensar. Mira. Obviamente sabemos que Hollywood siempre encuentra la minita de oro y le pega y la gasta. Por eso es que existe tanta expectativa con qué se va a venir ahora Marvel y qué tan lejos nos va a llevar de ese mundo que ya conocíamos. A partir de eso yo te engancho con una de las grandes inconsistencias de los fans y mis felicitaciones a la publicidad de Spider-Man porque nos vendieron lo que es Misterio, ¿sí? Misterio nos engaña, ¿sí? Y en las publicidades nos engañaron a todos, no sé si fue intencional Totalmente o lo intencional. que sea, pero tanto así que los fans comenzaron a hacer teorías de lo que iba a pasar, de que ahora sí la fase 4 se viene con los multiversos, de que si están los Skrulls, Skrulls se van a venir. Dolor en el pecho. Se van a venir con Secret Invasion. Sí, y siento que eso es, no sé si un gran acierto, pero al mismo tiempo nos enoja y nos molesta. A mí de por sí me molestó bastante de que nos vendieran algo que nunca fue. ¿Sí? A mí me parece que... ¿A qué me refiero para los que no saben? En los trailers se muestran clips y teasers de que Misterio está en el lugar simplemente porque se abrió una brecha, no sé, universal, una cosa así, de multiversos, y entonces él viene del mundo no sé qué cuánto, y entonces él pudo trasladarse a este universo. Entonces para salvar este universo tiene que matar a unos elementos, tiene que destruirlos para que no le pase lo mismo que le pasó en su universo. Entonces cuando nos venden eso, yo digo, ahora sí se viene la fase 4, ahora sí hay un montón de cosas, hay un montón de disponibilidades con la compra de Fox, con la compra de todo lo que ha comprado Disney de aquí en adelante, sobre todo de los X-Men, los Cuatro Fantásticos,
todo lo que se viene, uno como que comienza a sentir esa corazonada y que te frustren diciéndote que todo era un invento de Misterio. Eso es algo que nos deja como una cicatriz bastante grande. Pero siento que Marvel trató como de arreglarlo así nomás con la aparición, spoiler alert, de la escena post créditos, de la aparición de ay, se me va el nombre. Muy buenas escenas post créditos, ¿no? Me parecieron de las mejores que se ha visto en Marvel en los últimos años. ¿Las escenas te sorprendieron? Sí, a mí bastante, la verdad sí. A mí la de Nick Fury me dejó como bastante... No, a mí sí, la verdad se me hizo súper forzada. Bueno, pero contémosles. Juanca. ¿La primera escena post créditos? La primera escena post créditos. Spoiler, muchachos. La primera escena post créditos se sitúa con Spider-Man balanceándose con MJ, como teniendo un paseo romántico, no sé. Aterrizan y ven y voltean a ver una pantalla y aparece Misterio como que en sus últimos alientos de vida, que yo realmente dudo que ¿Es esté. que la vas a contar? La estoy contando, de hecho la estoy relatando. No la cuentes tanto como para el que no la haya Bueno, visto. la aparición de... Bueno, hay una aparición, pues, entonces, como Hay para, una aparición de para un hacer personaje. spoilers a medias. Hay una Exacto. aparición de un personaje que los Que lo podemos seguidores decir. de Spider-Man queremos mucho. Bueno, yo lo quiero mucho. Me encanta. Que es el periodista Jameson, que es el que dirige Daily Jonas Bugle. Jameson. Ujú. El que dirige Daily Bugle, y pues lo recordamos por la versión de Tobey Maguire. Interpretado por magistralmente J.K. Simmons. por J.J. Simmons. Ajá. que es- J.K. Simmons. J.J. Simmons. Eso se me hizo un acierto, es decir, Bueno, eso, Entonces, a lo que voy con la aparición con este personaje, es como que deja esa duda, pero siento que es una duda, perdón la palabra, y como diría nuestro amigo, fue algo muy chimbo. Porque como que trata de arreglarlo así nomás, ¿sí? Como los fans querían esto, bueno, ahí les dejo el picantico para que... ¿Con quién? ¿Con la aparición de Con la este hombre? aparición del actor interpretando al mismo personaje A mí- en otra película, siento que por eso te digo, querían vendernos algo como que nos íbamos a entrar al multiverso, cosa que lo pudo lograr muy bien Sony con Spider-Man Pero- Into the Spider-Verse. Pero tú sabes la historia que hay detrás de que aparezca JJ Simmons en la película, ¿cómo fue? Como en la historia. No, es simplemente, esto lo contó John Watts en una entrevista, y es simplemente que querían, para darle un giro a la historia y ponerla más dramática y cambiar lo que es Spider-Man, es que se develara, cosa que sucede en muchas series del cómic, que se develara la identidad de Peter Parker. Ojo, esto también puede ser para acercarlo más al nuevo Iron Man. Recordemos que Iron Man, todo el mundo sabe que Iron Man es Stark. Entonces también puede ser como para darle un apoyo y asociarlo más a Iron Man, pero bueno, no me quiero ir del cuento de... Y entonces, ¿cómo develamos quién es Peter Parker? Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación que hay en la época? Entonces llegamos al diario Bugle donde trabajaba Peter Parker, y bueno, ¿y quién va a anunciar? Pues Jonas, ¿sí o no? ¿Quién más? Me El pareció único genial, personaje. me pareció genial. Y es que en los cómics los vemos como en las pantallas grandes sale, o sea, se me hizo un cabezazo tenaz. El reto para ellos fue proponerle a JJ Simmons, el actor, que sí era capaz. Y pues un actor que desde que hizo el papel en el 2001 fue Sí, en Spider-Man. los inicios del 2000. En el 2000 al 2019 es un actor que se ha ¿Sabes? ganado ya premios Oscar, que es más reconocido, y decirle, oiga, bacán, ¿usted está dispuesto a hacer este mismo papel? Y se sorprendieron cuando el man dijo, de una, pero lo único es que quiero salir como soy, calvo. Y le ayuda a la historia porque es un personaje obviamente que ha envejecido. Se me hizo una de las cosas más lindas y, como vos dijiste, uno de las escenas Pero, postcréditos ¿sabes? más emotivas. Una de las cosas, sí puede que tengamos contradicciones a partir de acá, es que yo siento que Marvel sigue como en su zona de confort, sigue sin arriesgarse. ¿A qué voy con esto? El hecho de desenmascarar a Peter Parker, siento que es muy pronto, ¿sí? Siento que obviamente pueden formularse de aquí en adelante otro tipo de estatuto de personaje a partir de que ya todo el mundo sabe quién es Peter Parker, pero justamente las iniciativas primordiales de Peter Parker en este caso eran las mismas que de Bruno Díaz o Batman,
¿sí? De no me enmascaren porque tengo un montón de familiares atrás que en el preciso instante que sepan quién soy yo, los que van a peligrar no soy yo, sino es la tía May, Mary Jane, de la cual no... Pues, Michelle. Sí, Mary Jane ya quedó atrás. Michelle Jones, creo. Oye, pero esa Michelle Jones sí existe realmente en los cómics. No, pues no, Mary Jane es un es Mary personaje Jane. nuevo, o sea. Sí, realmente es no, pues a mí me parece muy maluco que hayan colocado el guiño de MJ. O sea, sí. Porque pues ya eso a mí me pareció muy forzado. Pero pues ya me como el cuento, de que ya lo más ligado a Spider-Man. A lo que iba directamente es que se me hace muy apresurado. Se me hace que, bueno, listo, es como la escena post créditos y te dejan, wow, sorpresa. Pero de aquí en adelante no va a ser más sorpresa, sino va a ser como un momento así como lo fue en los cómics, que fue en Civil War, donde Spider-Man, ya después de mucho tiempo, ya él es adulto, en donde él se tiene que quitar la máscara por una cuestión ciudadana y por una convención de Estado. Sí, eso lo hace mucho más histórico, por decirlo así, a simplemente que lo develen porque descubrieron quién es. Pero a mí me parece que en cambio es arriesgado. O sea, a mí sí me parece que es arriesgado, me parece que es un nuevo camino. Nosotros nunca hemos visto una historia de Spider-Man de cómo sería si no tuviera la máscara, de cómo sería si todo el mundo lo conoce, tanto en el barrio, en las calles, en todo internacionalmente. Esto es totalmente nuevo, nosotros nunca hemos estado en este esquema. Claro, es nuevo. Ajá, exacto. Tienes totalmente la razón. Y aparte abre caminos para muchos lados. Abre caminos para muchos lados. Pero ¿hasta qué punto nos desdibuja a lo que es Peter Parker? Claro. ¿Me hago entender? ¿Hasta qué punto la estrategia comercial? Porque el único personaje que pueden enganchar y que ha dado y que es novedoso y que nunca se ha hecho película es Spider-Man. Es como es lo que yo supongo que Marvel dice eso y se echa el cabezazo, no, pues en el cine es Spider-Man. Es como ya sabemos lo que en la fase 4 viene, que vienen unas series de televisión, que de pronto viene una serie de televisión de... esta edad se me borra, me olvidan las cosas, del hermano de Thor. Entonces, de Loki, es decir, estoy aquí especulando porque esto es para hablar y especular, así como ustedes desde allá pueden acompañarnos en las especulaciones. Cogen y pues cojamos a este man. ¿Cuál fue el personaje más exitoso de todos los Avengers? Iron Man. El que le llegó más a la gente, Iron Man. ¿Qué pasó? Pues Robert Downey Jr. se mamó de hacer Iron Man. Salgo, pues reemplacémoslo. No es fácil. Pero 10 años no es mamarse. No, dime. 10 años no es mamarse, 10 años es un ciclo. No, pero te lo aseguro, 10 años es mamarse. Se estaba hablando de Iron Man 4. No nos olvidemos. Me refiero que no es que Robert Downey Jr. se haya cansado del personaje, sino que ya está ya cerrándose. No, lindo. Perdón, apague el micrófono. Cuando ¿lo apagué? Otra vez. Perdón. A lo que me refiero es que los personajes no son eternos. A Hollywood le encantaría que pues ciertos actores fueran eternos, ¿me entiende? Y eso le ayuda a Hollywood, a las franquicias, a renovar los personajes. Pero Robert Downey Jr. estaba al tope con su personaje de Iron Man y lo logró porque era el más querido, impactó lo que para él significó. Porque recordemos que el actor venía de unos procesos de desintoxicación, había hecho unas películas que no habían sido tan contundentes, de los actores que se había tenido en cuenta para interpretar a Iron Man, pues de cierta manera era el que menos de cierta manera le estaban apostando, y entonces me refiero, él ya cumplió un ciclo porque lo cumplen, tienes razón, pero para Marvel no fue buena noticia que el hombre les dijera hasta aquí llegué, porque ya tenían preparada un Iron Man 4, ¿me entienden? O sea, porque cuando muere Iron Man en Endgame, pues, que es el giro dramático que todos buscamos, tampoco se deciden que muera él porque el actor se va a retirar. Es una decisión de la línea argumental que encajaba con lo que ha sucedido con la historia de Iron Man en los cómics, en las diferentes versiones que se han hecho. Discúlpame, pero a lo que yo me refiero, ya volviendo más a
a la cuestión de si Iron Man es relevante o no, lo que a mí se me hace que por eso digo que Marvel sigue como en su status quo, en su cubito de cristal, es que todos los villanos, bueno, la mayoría, han sido un efecto dominó a través de Iron Man, ¿sí? No entiendo por qué Mysterio, su motivación de ser villano y de vengarse y todo esto es porque era trabajador de Iron Man y entonces no sé qué. La segunda de Iron Man, el villano Whiplash, creo que es lo mismo, era como trabajador de Iron Man. La tercera, lo mismo, los trabajadores de Iron Man, entonces me vuelvo villano y quiero... Sí, en eso no ha cambiado. Y lo que yo voy es que Spider-Man se siente más un spin-off de Iron Man que una película de Spider-Man. ¿Por qué? Porque Mysterio seguimos cayendo en lo mismo. Mysterio es un trabajador que obviamente se une con otros trabajadores, se alían y más allá de que Tony ya está muerto, es que Tony ya está muerto, no hay un propósito de venganza. Entonces se van a vengar con el sucesor o se van a aprovechar del sucesor. Entonces por eso digo que también Peter Parker, en este caso Spider-Man, se deja manipular, es un títere más. Perdón, Alex Garzón, discúlpame, qué pena, pero es que pues tú eres nuestro invitado especial, pero aquí también tenemos. Alex Garzón dice, se siente como si estuvieran repitiendo la fórmula de Iron Man, pero eso sería contradictorio con el mensaje de la película acerca de que Peter Parker nunca será como Tony Stark. Y termina diciendo, Marvel necesita un nuevo estandarte. Yo creo que lo pueden lograr por el lado de Benedict Cumberbatch junto con Holland. Esa es una dupla que en el cómic también ha existido. ¿Qué ibas a decir? Gracias, don Nelson. No, lo que yo quería decir es que, pues que sí estoy muy de acuerdo con que los incentivos del misterio del villano son bastante flojos. Se siente muy Iron Man céntrico, como dice Diego. Es cierto, realmente pues se fueron por la fácil, les faltó un poquito más de guión con respecto al desarrollo del villano. No, hay muchos puntos que yo estoy de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, los personajes secundarios también me parece que hay algunos que son bastante como flojitos, pero con respecto a que sea un spin-off de Iron Man, no estoy muy de acuerdo, porque eso es un poquito exagerado, pero hay que tener muy en cuenta en que cuando se crea un vacío de poder hay que agarrarlo, hay que desarrollarlo. Entonces Iron Man no solamente podía morir y ya, sino que Iron Man tocaba desarrollar qué pasa en un mundo sin Iron Man, precisamente por lo que decía Nelson de que Iron Man se volvió el más popular de todos los Avengers. Entonces, y eso era algo a lo que Marvel, digamos, en cierta manera no le apostaba, porque el estandarte de todo esto era el Capitán América. Sí. Si nos damos cuenta, el personaje vinculante en todas estas historias, fuera de Nick Fury, hasta cierto punto era el Capitán América. Y se les fueron dos. Exacto, son esas cosas que suceden cuando vos haces una saga y una película. Tú le apuntas que este actor la va a pegar, pero resulta que no le pega el actor, sino le pega el personaje interpretado por otro actor, como sucedió en los cómics con Wolverine, y como sucedió no solo en los cómics con el mismo Wolverine en X-Men. O sea, Wolverine nunca fue el personaje principal de los X-Men al inicio, era Cíclope, llegó a ser Bestia y llegó a ser llegó a serlo también Charles Xavier. Entonces yo siento que pues esto sucedió por fortuna, porque nos encanta Iron Man, nos fascina Iron Man, y la interpretación de Robert Downey Jr. es perfecta en este personaje. Lo que le suma es todo lo que vivió Robert Downey Jr. y lo que significa Iron Man para Robert Downey Jr., que fue esta superación y este regreso por decirlo así, a la fama, a sentirse meritorio de ser un actor prodigio. Sí, que fue una redención total para el actor. Pero sí, yo lo que quería decir de esta película es que, pues también hablando un poco del comentario que hizo Alex, es que pues Spider-Man finalmente no se vuelve Iron Man, sino que utiliza lo que le dejó a Iron Man y lo que le dejó como el legado de él para hacerlo a su favor. Entonces tenemos una escena muy nostálgica en la cual Happy le coloca
AC/DC y él Sí, dice que es Led eso Zeppelin. es del putas. Uy, Ajá. pam, pam, pues sonó. Producción, Sí. la chicharra, eso fue lindísimo. Ajá. O sea, eso es uno de los momentos más lindos. Y para rematar termina esta mirada De de Happy. Happy mirando a este man. Lloroso Bien lloroso. Para su gusto. Es que llora, arreglando los accesorios del nuevo traje. Pero no vamos a negar que este hombre está llorando demasiado, ¿no? ¿Happy? Tom Holland está llorando demasiado en las películas. Oigan, no sé. Bueno, no digamos No, demasiado. una consulta, Está llorando un poquito más de lo necesario. Es que es un adolescente. Sí, pero Tiene 16, 17 pero años. Tú vas a llorar siendo Spider-Man. Yo lloraba. Si le pongamos la lógica, No, voy a mentira. llorar siendo Pero- Spider-Man. Bueno, ahora una pregunta que yo les voy a hacer, Sí. de verdad, Ay, Dios. pero que tiene que ser rápido. ¿Puedo hablar decir algo de Alex Garzón, que nos ha escrito varias veces? Díganos, Alex. Concuerdo con lo del cliché de que los villanos sean creados indirectamente por Iron Man, eso cansa. Misterio ni siquiera tenía razones de peso para odiar a Spider-Man, pero él nunca lo odia, es decir, se ve que el man tiene Un un feeling, obstáculo, más que no, todo. sí, más como un obstáculo, porque en la película vemos que hay un feeling entre los dos personajes, entonces no se siente orgánico, qué bonita palabra. Es lo que hacía la saga de Sam Raimi algo épico, y es que todos los villanos estaban ligados de alguna manera a Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire. Maguire, perdón. Quiero aclararle a Alex Garzón que esto no es por Sam Raimi ni las películas, sino es porque en los cómics es así. Hay un vínculo entre los villanos y Spider-Man. Bueno, habrá uno que otro que no, Bueno. que no lo conozca. Pregunta. Pero Siguiente la pregunta. ¿Ustedes sienten que desligándonos de las escenas postcréditos y desligándonos del CGI, que son muy bonitos y geniales los efectos que tiene Misterio con Spider-Man, pero en cuestión de la narrativa, ¿no se les hace que la película fue muy predecible en todo sentido? Total. No. ¿Por qué? Total. ¿Por qué? No es por llevar la contraria. No, todo bien, eso está bien. Trata de charlar, de Para cosas, eso lo entrevista y trajimos, todo. claro. Sí, para eso vine. No, Y mentira. vamos a traer a alguien, pero decíamos, no, este man está muy de acuerdo con nosotros. Llamemos a alguien que nos lleve la contraria. Ok. No, No, mentira. Precisamente en la primera instancia, cuando hablábamos al principio de los trailers, cuando empezaron a mostrar a los Eternals como pues las criaturas de los... ¿Cómo se dice? Los... Bueno, aire, elementales. tierra, agua, sí. Los elementales. Los sí. elementales. Sí. Los elementales, sí. Que pues vienen de la tierra, del agua, del aire, del fuego. A mí me parecían villanos muy poderosos, que realmente en los cómics son bastante poderosos, son bastante relevantes. Sí. Y yo decía, hey, podría ser una nueva versión de Misterio, que este fuera alguien bueno que en el camino se corrompe y los villanos realmente son los Eternals y pues puede pasar todo esto. Claro. Y al final, primera sorpresa. Te dejaste ¿sabes? engañar, Primera reconoces sorpresa. que te dejaste engañar Sí, por el porque tráiler. Los trailers son, me Te parece dejaste que, engañar. como dice Diego, hacen un buen trabajo de desviar la atención hacia exacto. otro Genial. lado. En ese punto, impredecible para mí. Segundo punto, bueno, se revela Misterio, yo no sé qué, ahí ya pues digamos que uno ya medio se lo olía por cómo estaba aceptando de fácil las gafas. Pero luego cuando Misterio empieza a mostrar como sus ases bajo la manga, yo caí una y otra vez. Aparecía Nick Fury y le decía a Spider-Man, "Ey, Perdón, no es alguien que nos lleve a la contraria, es alguien muy inocente. Venga, aquí ven. debo decir, no, de verdad que yo la aprecio bastante No, sí, está bien. Misterio. No, pero sí, está bien. Porque Misterio es súper válido. pues Misterio realmente es Claro, un hombre es del eso. engaño. No, Claro. es Y cuando eso. se vistió Nick Fury y le dice a Peter Parker como Peter Parker, dígame los nombres a quién le dijo esto. Es más, cuando besa a MJ, yo pensé, está besando a Misterio. Sí, yo también. Ay, cuando la besa al final dije, Ah, uy, sí, mierda, ya. está besando a A Misterio. Misterio. La tía May también es Pedófila, Misterio. La tía Y May, Happy no, como también. la tía May, no hay ninguno. Otro de los aciertos de este nuevo Spider-Man de John Watts es esa tía May. No, Marisa y- Tomei Para está todos los públicos, atrapa a todos. bien linda. Y el personaje de Happy es un personaje nuevo que también abona mucho de lo que fue toda esta saga del MCU. Perdón, qué pena, es que yo hablo mucho, perdón. Por favor. Pero respecto a esto del personaje de Happy, me encanta porque yo lo notaba como demasiado chistosito, ¿me entendés? Y por casualidad, hace 3 días, este fin de semana, vi Iron Man 3 y me di cuenta que el personaje era así, chistosito. Entonces me encantó.
Y además que John Lefebvre, ¿cómo se nombra? Bueno, no sé. Jon Favreau. Jon Favreau es uno de los nuevos talentos que tiene Hollywood. No, pero ya es viejito. Como actor, no, pero es nuevo, es decir, sí, solo que es nuevo, actor. comenzó como actor, pues es un tipo al que Disney le encarga su historia más Gracias grande, a que es él. El Rey León, y la va a dirigir él. Bueno, esto es un comercial, no me desvió la conversación, pero me encantó, el personaje de Happy me encanta. Y Me por lo encanta. que representa en el MCU, ¿no? Que Es el único que le aguanto los chistes, Es la el verdad. papá y es el precursor de todo lo que es ahora ¿Y el quién va a MCU. cuidar de Spider-Man después de todo esto? Pienso yo. La tía May. Bueno, una pregunta, Usted tenía una tía. una pregunta de gustos No, culposos. Muchachos, ustedes no han tenido la tía chusca de la casa, o sea, la tía de mostrar, eso es la tía May para todos. ¿no? Bueno, No, pero la tía May de verdad me gusta el giro que le dieron. Divino. O sea, aparte de que pues es estéticamente atractiva. También Estéticamente atractiva. tiene como unas cualidades bastante diferentes a las que hemos visto De las otras tías May. Claro, es que eso es un acierto, porque siempre la tía May era la viejita Titin. Acá nos puestan una Incluso- tía May ajá. joven, empoderada, pues frase que está muy de moda en el cine. Incluso dos daticos. El primero es que ella es la primera en nombrar el sentido arácnido, que Ajá. pues en el doblaje le dicen como en la punzada. La punzada. La punzada. Por Dios, Cualquier por favor, cosa. ¿por qué le dicen punzada? Si es pueden porque decir lo como- confundieron con la abeja Maya. hombre. El hombre abeja. Realmente hay miles de palabras que se pueden utilizar para el sentido arácnido en vez de Perdón, punzada. gracias. Sácame una duda, es que yo la vi doblada. ¿Doblada Dice o sentido subtitulada? no, doblada. Dobla, ok. Le dice De sentido tingle, una arácnido. cosa así, de tingle. Una cosa. De Pearl Tingle. Esa. De Pearl Tingle. Y Pearl Tingle es más o menos como un cosquilleo. Más Sí. o Por menos, eso, pienso yo que es como ok, una vaina. es que la punzada pone más alerta. Sí, bueno, el caso. Yo estoy de acuerdo con la traducción de la punzada, la verdad. No, pero se porque puede la hacer punzada como te hace una- tingle. Ya el little tingle es la pequeña campanita. Pero es No. que suena horrible. No. Es Sí, como suena decir, feo, ¿por- suena muy ¿Por feo. qué no esquivaste Suena este muy feo. banano con Es tu que me punzada? suena a la puya y la puya es de la casa, o sea, uno tiene que apoyar Bueno, lo que es pues, de la casa. Hay que proponerlo que la puya para Que Spider-Man. la puya opinión. Bueno, Oiga, el punto sí, es que primer sentiste dato. la puya, Spider-Man, sería del carajo. Wow. Alta publicidad. Publicidad. Publicidad política pagada. Y segundo dato, esta tía May, como trabaja para un centro benéfico, también es directamente salido de los cómics, porque en los cómics la tía May también tiene un centro Centro benéfico benéfico, llamado exacto. Fist. Entonces Ajá. eso también me pareció un buen acierto por parte de la película. Ok. Bueno, Bueno, muchachos. última pregunta. Tía May, tía May. ¿Con qué Spider-Man se quedan al final del día? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland? Yo me quedo con Tom Holland. ¿Tom Holland? Tom Holland, sin duda alguna. Yo Tom no. Holland, a pesar de los reparos que tengo en esta película, con Tom Holland. Yo creo que es un amor culposo, pero me quedo con Tobey Maguire. Ah, Maguire. Tobey Maguire por todo lo que significó, porque siento que antes del MCU, antes de Iron Man, antes de todo, la aparición de Spider-Man fue un hito histórico en la historia del cine, Y los superhéroes. de los superhéroes, Sí, por claro. eso, justamente. Mire, yo Esa tuve la sección. fortuna de entrevistar Stan Lee. a Stan Lee. El día, pues imagínense cuántos años Wow. tengo yo, las cirugías, el botox. Claro, ya. Tuve la fortuna de entrevistar a Stan Lee y le pregunté si estaba satisfecho con este Peter Parker. Y el hombre me dijo, es tal cual y como lo imaginé cuando lo dibujé. Pues eso es... La personificación exacta. pues bueno, uno queda muy contento y pues que el hombre que lo crea y un tipo como Stan Lee que diga eso, tin. Y también le pregunté, bueno, ¿y qué villano vuelve? Eso fue, la entrevista fue cuando hizo la primera película donde el villano era el Duende Verde y él me dice, ojo con lo que voy ahí, que esto es una chiva mundial. Es mundial. Ya para los titulares. Sí, es post-mortem, pero es una chiva. ¿Vos los tenés grabado? Y es que le pregunto, ¿y qué villano viene en la segunda? Y me dice el hombre, a mí me gustaría que viniera el Doctor Octopus. Y yo, chévere. ¿Y quién le gustaría que lo interpretara? Y me dio dos nombres. Los jóvenes, cuando escuchen este nombre, googleenlo, ¿por qué no? Gene Hackman, que es un gran actor, o Arnold Schwarzenegger. Uf. Y yo, sí. ¡guau! Arnold Schwarzenegger definitivamente no era el Doctor Frío, debía ser Octopus, ¿no les parece?
Sí, pues No sé si... Ahorita no me No me refiero que ahorita no. Ahorita, pero igual la elección del Doctor Octopus fue espectacular. Imagínate en el 2000 Arnold Schwarzenegger de Doctor Octopus, porque el Doctor Octopus primero no es gringo, ¿ok? Es extranjero. Sí. Es un tipo que físicamente no es atractivo. Es un tipo grande. Pues de hecho, Arnold Schwarzenegger encajaría ahí. Pero como siempre, yo empiezo a desviar las conversaciones, no me dejen desviar. Ya dije que Tom Holland. Definitivamente. Y yo digo Andrew Garfield por todo lo que significó. ¿Tobey Maguire no era? No, Andrew Garfield. No, Tobey Maguire. Sí. ¿Tú dijiste Tobey Maguire? Sí. Estamos viendo los multiversos aquí. ¿Por qué? Porque nos mostró por primera vez un superhéroe que tiene que pagar la renta. No, hijo, pero bueno, desligándolo de los cómics, yo me refiero al mundo cinematográfico. Hijo, pero yo no le, pues, con el debido respeto, yo no le abonaría eso a la interpretación. No, porque bueno, es algo del personaje. Claro. Vuelvo y digo, ¿cómo lo escribieron? Que yo vuelvo y digo, como lo escribieron, no, como lo desarrolló Stan Lee, que era un muchacho común y corriente. Que es lo que me preocupa que se desdibuje esto de Peter Parker, de que es un man que tiene que pagar la renta, que acaba de salvar al presidente de los Estados Unidos y llega a su casa y se encuentra que le han cortado el gas. Entonces, eso es lindo del personaje, cosa que vos le ves positiva, yo no es que le vea negativo, pero que vos me dices, no, eso nos abre las puertas para nuevos mundos, claro, sí, chéverísimo, pero desvirtúa de una manera muy radical a lo que es Peter Parker, porque si lo dejaron de heredero de Iron Man, le heredaron toda la infraestructura y la plata de Tony Stark. Pues yo sé que no le van a dar la plata, pero va a tener un acceso, o simplemente llama a Paper Potts y le dice, oye, no tengo pa'l gas, y tómalo. Pero es que precisamente por eso hay que desprenderse de lo que ya conocemos, lo convencional, porque si no se estaría cometiendo un error. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Tom Holland tuviera que pagar el arriendo? Entonces ahí ya Nelson dice, hey, esto yo ya lo vi antes en Tobey Maguire, con los cómics, todo eso. No me tomes tan literal. No me tomes tan literal. Yo no estoy diciendo que me gustaría verlo eso. No. Sino que me preocupa. Me preocupa qué tanto lo van a desligar, porque se pierde la esencia del personaje. Es como que Batman, a los seguidores de Batman, que un día Batman le dé por realmente matar a todo el mundo y matarlo. ¿Me entendés? O sea, no, pues Batman ya tiene armas letales. Y sabemos que la esencia, un saludo para nuestro amigo Iván Marín, se nos está viendo, la esencia de Batman es que ni incluso al Guasón, él no los mata. Se vuelve un tipo más agresivo y más violento, pero no se vuelve letal. ¿Me hago entender? Es más o menos equiparando eso. Que algo que es una cualidad en el personaje termina siendo para él como héroe un problema, y es que él no los mata. ¿Me hago entender? No quiere decir que si nos muestran de un momento a otro Batman que pierda la cabeza y que mate no sea interesante. Yo entiendo, pero es que ya estás entrando como a la columna vertebral del superhéroe, como ya realmente que es uno de los principios filosóficos más fuertes que se conocen de Batman. Pero con esto de Spider-Man, y es que lo que me gusta de todo esto es que de verdad vamos a tener realmente una nueva versión de pies a cabeza, de que ya no nos están contando vainas que hemos visto antes. Como nuevas historias. De Spider-Man, de Tom Holland, de todo esto. Pero es que esto abre también puertas a que se comunique con Daredevil, porque es un abogado. Esto de que lo culparon de un atentado, pues tiene consecuencias legales. Esto abre un espacio para otro villano, para el cazador, que de hecho podemos hablar de lo que se viene en la cuarta fase, de Kraven, exactamente, de que por un cazarrecompensas, de que busque la identidad de Peter Parker, vaya y lo case. Y Kraven es el único que no ha aparecido dentro de todas las películas de Sony y de Marvel para los 6 siniestros. Bueno, pero mientras que pasan todos esos acontecimientos que son hipotéticos, por el momento considero que para mí la que todavía sigue siendo la mejor de Spider-Man es Spider-Man 2 de Sam Raimi. La de Octopus. Esa escena es clásica, la del tren, ¿no creen? Se te va el tren. Sí, se va el tren. Yo quisiera parar los taxis así. No, pero sobre todo por esa escena de que la verdad yo tuve mucha más cercanía y lo sentí mucho más cercano que cualquier otro superhéroe. Cuando, no sé, la tía May le da los últimos ahorritos a Peter, que Peter, mira, págate la renta, no sé qué. Eso es algo que todavía no hemos visto y yo no lo he visto en este Tom Holland. Pero están las puertas abiertas para todo lo que dices tú,
Juan. Claro, Sí, no, claro. es que yo no estuve, no estoy, es decir, yo estoy de acuerdo en que se haya develado, sí, perfecto, que se haya develado la identidad de Peter Parker, de eso estoy totalmente de acuerdo. Me preocupa es que queramos encajar, me preocupa, no digo que no me gusta, me preocupa que queramos encajar a Spider-Man como el heredero de los gadgets y toda la tecnología y lo que simboliza Iron Man. Me preocupa. Es como si a Sí. Batman le quitaran la máscara que simbolizaría al Joker, ya que sabe que es Bruce Wayne. Este hombre se puso profundo. Pero él lo sabe, ¿no? O sea, Joker al final sabe que es Bruce Wayne. Pero ¿cuál Joker? en los cómics, ¿en Es cuál que- Joker? Es que a eso voy. Hay muchas Muchas versiones ramas, de sí. Spider-Man que uno no se puede casar con una. O sea, Claro. realmente casarse con una, pues al final es atropellarse con las versiones que vienen adelante. Entonces, pues a mí, ¿por qué me gusta Tom Holland? ¿Por qué me gusta la interpretación de Spider-Man? De este Spider-Man actual, es porque le estamos viendo crecer, le estamos viendo desde que tenía ya 15 años, ahorita tiene 17, está terminando la secundaria, en la tercera película puede estarse graduando, y realmente lo que me gusta de esta película, Lejos de Casa, es que aterriza a todos los seguidores de Marvel y les recuerda: Peter Parker sigue siendo un adolescente, por más de que haya vencido a Thanos, sigue siendo un adolescente, y como adolescente tiene una trama como tal, Claro. lee una trama Bueno, respectiva. última Ya pregunta tenemos y que cortar. cortamos. Ya tenemos que cortar. No Última pagamos pregunta. El gas. ¿Qué película esperan en la fase 4? Y no hablamos de la fase 4, es que el tema de Spider-Man Sí, es tan ya es apasionante. bastante, Bueno, bastante. Pues pero- vamos a hacer un próximo programa sobre la fase 4 de Marvel. Yo creo que es para agosto, en la que se va a anunciar en el D23, me dices. Ahorita Sí, podría ser puede la ser en la Comic-Con. Comic Con también. En la la Comic Con Comic-Con de San Diego, sí, claro. Pero es confirmado. o sea, es seguro que en la de 23 se va a anunciar muchas Sí, más sí, cosas. seguramente. Pero la Comic-Con Para yo los que creo no va a saben, ser- la de 23 es un evento equiparable a la Comic Con, pero solo de películas Disney. de Disney. películas Bueno, por entonces, ¿qué película esperas para la fase 4? ¿Que esté anunciada o que...? No, que tú quisieras, pero porque ya sabemos más o menos las que están anunciadas. Bueno, voy a decir dos. Una que veo probable, que yo creo que estoy muy seguro que va a suceder, y otra que veo improbable, que me encantaría verla. Sí. La probable es Los Seis Siniestros, Uf. con Tom Holland en el centro, que pudiera luchar contra 6 villanos, que desarrollarían a uno principal y que el resto lo dejaran como en papeles secundarios. Me encantaría. Y una menos probable, que sí me encantaría, es que dieran ese paso de valentía que estamos hablando hace poquito, y ya dieran un paso de valentía hacia el multiverso, e incluso llamaran a Tobey Maguire, a Andrew Garfield, Y y lo si se juntaran. puede, hacer así la película de los... Y a Miles Morales. Con Miles Ah, Morales. uf. No, para mí esa es. Ahí las dejo las dos. Primero esa. La que me encantaría ver es, pues, preguntaste en la fase 4, pues nos centramos otra vez en Spider-Man. Me encantaría ver esa película de Spider-Man con todos los personajes todos los actores que lo interpretaron, pero en esa misma película Los Seis Siniestros. ¿Me hago entender? Sería genial. Uy, no, es demasiado. Sería genial. Porque, pues, Tobey Maguire no está tan viejo, es un man que no envejece, estilo Michael J. Fox. Y de hecho se Andrew puede hacer un Garfield, Spider-Man más sí, viejito. claro, no Pero hay está lío, muy no hay lío. cercana a que Miles Morales aparezca en el universo de Tom Holland por el hermano que lo hizo Childish Gambino. Sí, también, sí, es que hay pero, guiños, pero hay me muchos encantaría que ese guiño sea animado, El tío, ¿no? el tío es la cosa. ¿No les encantaría ver un Miles Morales animado dentro del mismo, hablando de ese multiuniverso? No, Claro. ya se No, van no, al porque carajo. Pero no, como- ponme cuidado, no, pero pongámosle la lógica. para eso metamos en el- a Deadpool ahí. No, ponme cuidado. No, a lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando en este cuento de los multiversos de Spider-Man, que se ha en las series de televisión y en los cómics, pues se han intervenido personajes reales. Vemos un cerdito, vemos un Spider-Man cerdito, vemos un Spider-Man como Pirata del Caribe. Eso ya se me hace muy loco, pero sería muy lindo, digamos, ver de pronto ese efecto de Miles Morales rompiendo el mundo real Como el animado. ¿De quién mató a Roger Rabbit? Algo, pues no tan cómico, pero serio, muy serio. Sería lindo, sería una apuesta linda. Porque fue tan exitosa este Spider-Man Multiverse que uno ya crea una conexión linda con el dibujo animado. Así como la creamos con Buzz y... Yo creo que después de ¿Me que entendés? Sony se ganó Sí, sí, el claro. Oscar, no va a soltar esa no va a historia. soltar esa historia. Pero bueno, ya Bueno, no nos me toca a mí. extendamos. Y, Sí, falta Diego, faltan y de las la películas de fase Diego. 4, yo quisiera ver una película de Hulk
interpretado por Mark Ruffalo. Creo que se lo merece. Sí, Creo total, que estoy de de acuerdo. todos los Avengers, como el más cercano a las emociones de muchos es Igual le Hulk. quedan unas peliculitas en contrato. Ok. Sí. Y para vos. De una. Y la que yo desearía que no es que hicieran algo con Kang el Conquistador, porque ya se metieron de fondo con viajar en el tiempo. Entonces ahí es como un Thanos pero del tiempo. Que es que se metieran con eso, sea Avenger, sea lo que sea, Doctor. Y espero de lo que ya se anunció, Doctor Strange. Doctor Strange. Bueno, muchachos, muchas gracias, Juan Camilo. Diego, muchas gracias. Un abrazo, Juan Camilo, novela gráfica. Diego Alejandro Sierra y Nelson Sierra de El Espectador. Ya saben, de nos pueden- unespectador.com. Nos pueden encontrar en novela gráfica. @novela gráfica arroba en no- Instagram. @novela gráfica en Instagram. Y un punto espectador más en Instagram también. No se lo pierdan. Somos una nueva comunidad que estamos haciendo. Contamos con su apoyo. Ahí encontrarán noticias, todo lo de cine. Es un punto espectador más. Esperamos sus comentarios. Un abrazo y muchas gracias. En Instagram. No se olviden. Gracias. Vamos.